Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Reuniones grandes en Fresno muy pronto podrían costarle. En estos momentos, concejales de la ciudad de Fresno están revisando una propuesta de ley que, si es aprobada, podría causar que propietarios sean multados por llevar a cabo reuniones con 15 personas o más en su residencia. El concejal Miguel Arias fue el que presentó la enmienda. Si es aprobada, violadores podrían enfrentar una multa mínima de $1,000. Se necesita 5 votos para que pase, pero un número de líderes de la ciudad ya han mostrado su desacuerdo. In my opinion, there shouldn't be a limit on any gathering or what families are doing in their home or with how many people they're doing it with. People are smart, they get the information and they make informed decisions. El Departamento de Policía de la ciudad de Fresno dio a conocer que si esta propuesta llega a ser aprobada, no ayudarán a hacerla cumplir. Por otro lado, la concejal de la ciudad de Fresno, Esmeralda Soria, ha dado positivo a COVID-19. Soria reveló su diagnóstico por medio de las redes sociales. Soria no ha revelado cómo fue infectada. Por el momento, cancelado todas sus presentaciones públicas y planea seguir en autocuarentena hasta que reciba la luz verde por parte del Departamento de Salud Pública. No he perdido completamente el olor y el sabor de la comida, pero sí se ha minimizado eso. Y por eso queremos motivar a los residentes de aquí, de nuestra ciudad de Fresno, en el Valle Central también, que por favor tomen precaución. Si no tienes síntomas, también te estamos motivando que tomes la prueba para que si sí tienes el COVID-19 no vayas a contagiar a alguien. Soria se une al grupo de líderes locales que han dado positivo al virus. El alcalde electo Jerry Dyer y el supervisor del condado Steve Branda fueron contagiados durante una reunión la noche de elecciones. Por su parte, se aproxima la fecha límite para inquilinos que en el estado, con una moratoria de desalojo a punto de expirar a finales de enero. Millones aún siguen retrasados en sus pagos mensuales y ahora legisladores han presentado un nuevo proyecto de ley que extenderá la moratoria hasta principios del 2022. If we were to end the eviction moratorium, all of these tenants would be potentially subjected to evictions. All of this money would be due immediately, and it could be catastrophic. Autoridades dicen que el gobierno federal tendrá que aprobar un programa de fondos para pagarle a los propietarios y bancos, pero también hacer a arrendatarios responsables de una parte de lo que deben. Y la orden regional de quedarse en casa ha causado que negociantes busquen maneras de seguir abiertos. Un restaurante en Lodi cerró sus puertas al público, pero sigue abierto para miembros. Bajo la actual medida, el restaurante Dennis Country Kitchen solamente puede ofrecer sus servicios para llevar, pero ahora el dueño está cobrando $1 para recibir una membresía y de esa forma continuar ofreciendo sus servicios en persona a ciertos clientes. Instead of being open to the public, we're open just for members. I was prepared to stay closed too. I was even thinking about I'm going to close again. But I found that loophole and I'm going for it. Un número de negociantes dicen que tienen que permanecer abiertos para sobrevivir y seguir ayudando a sus empleados. Por otro lado, una mujer de la tercera edad en el Reino Unido es la primera persona en recibir la vacuna contra COVID-19. Margaret Keenan, de 90 años, recibió su vacuna esta mañana. El Reino Unido es el primer país al oeste de comenzar el programa de vacunas. El gobierno piensa vacunar a más de 25 millones de personas en la primera fase. Pacientes vulnerables serán los primeros para recibir la vacuna. Well, I would say go for it. Go for it because it's free and it's the best thing that's ever happened at the moment. So please go for it. That's all I say, you know. If I can do it, well, so can you know. En estos momentos, el Reino Unido cuenta con más de 1.7 millones de casos del virus. Ahora nos vamos con AJ Fox y nos tiene el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, tenemos más nubes hoy y temperaturas está un poco más fresco en el Valle Central, pero todavía encima del promedio, pero nos
podemos ver todas las nubes nuevas en el Valle Central. 58 temperatura ahora en Hanford y Lemoore, 62 en Fresno y Madera. Es un poco menos que ayer, pero todavía por encima del promedio. Y todas las nubes del sur, desde el sur del Valle y del estado de California. Y Futurecast dice más nubes esta noche y mañana. Todavía temperaturas van a estar por encima del promedio, pero en la mañana un poco más fresco y en la tarde un poco más cálido que ayer. 66 en Fresno, 67 en Madera, 66 en Merced y Los Banos. Temperaturas mayormente por encima de congelación, excepto Lemoore, 32 en la mañana, y 33 en Hanford, 34 en Tulare. Y para los próximos 7 días en Fresno, temperaturas en las 60s, parcialmente nublado el miércoles y más nubes este fin de semana, mayormente nublado el sábado. Temperaturas van a ser un poco más frescas, 58 el sábado, 62 el domingo. Pero no lluvias este fin de semana. Es mal noticias. Desiree, regreso contigo. Unos días nublados. Gracias, AJ. Esta tarde la ciudad y el Departamento de Policía de Fresno le dio la bienvenida a su nuevo jefe de policía. Paco Valderrama estará al mando del Departamento de Policía de Fresno. Con esta selección, Valderrama se ha convertido en el primer jefe de policía de la ciudad de Fresno hispano, algo que él dice lo llena de orgullo que podría representar a la comunidad. Yo tengo la filosofía que el departamento de policía debe de ser igual a la comunidad. Entonces, si el 50-60% de la comunidad son hispanos, entonces el 50 o 60% del departamento de policía debe de ser hispano también. Entonces, esa comunicación es muy importante. Obviamente hay asuntos de inmigración y lo que puedo decir es que un departamento de policía del estatus de Fresno tiene que trabajar con estos compañeros federales, pero lo que no vamos a hacer es que no nos vamos a enfocar en enforzando las leyes migratorias. Realmente yo nunca he creído que ese es el trabajo de un policía. Valderrama sirvió como oficial de policía de la ciudad de Oklahoma desde 1999 y como vicejefe de policía de la ciudad desde el 2019. En otras cosas, organizadores del evento de luces navideñas Christmas Tree Lane le piden a visitantes el tener paciencia mientras disfrutan de las decoraciones. Este fin de semana un caso de rabia en la carretera causó que el área cerrara más temprano. Organizadores dicen que el tiempo de espera y el que personas se entrometan en la fila causan incidentes de furia y que en este caso se necesitó que la policía se involucrara y que cosas como estas le arruinan la experiencia a todos. Coming down to enjoy the lights, and they're not to be able to do it because of a few people tempers flare and trying to control your temper. So yeah, it ruined their evening. But we're still open. Please come back and enjoy it. Christmas Tree Lane seguirá abierta cada noche hasta el 25 de diciembre. Hablando de la época festiva, un evento anual en Suecia está llevando las galletas de Navidad al extremo. La competencia de galletas de pan de jengibre en el Museo de Arquitectura y Diseño en Stockholm organizó un evento virtual. Un equipo del museo desarrolló una manera para que todos vean los cerca de 100 diseños. So now you get to experience them as AR models that appear on your camera phone when you visit the website, basically. El tema de este año es distancia y algunos panaderos querían representar eso usando el coronavirus, mientras otros hicieron diseños representando el sistema solar. El ganador será anunciado el 20 de diciembre. Y pasamos al norte del Valle. Esta es la Semana Nacional de la Vacuna contra la Influenza y el Departamento de Salud Pública del Comunitario de Madera y Camarena Health se han unido para motivar a la comunidad a que reciban su vacuna contra la gripe. El departamento está llevando a cabo 2 eventos. No tienen que hacer citas, solamente presentarse. Expertos médicos dicen que ahora más que nunca es importante que personas reciban su vacuna.
Estamos promoviendo este año más que nunca las vacunas contra la gripe porque con la pandemia que tenemos de COVID-19 no queremos que nuestros residentes se enfermen. Entonces, la vacuna contra la gripe puede prevenir la gripe y así cuando sí se enferman los síntomas porque son muy similares, al menos le ayuda a saber si es COVID o la gripe al saber que ya se puso la vacuna contra la gripe. La próxima clínica será este jueves 10 de diciembre, comenzando a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Departamento de Salud Pública del Condado de Madera, localizado en el 1604 Avenida Sunrise en la ciudad de Madera. Así que ya sabes, si está buscando la vacuna contra la gripe, diríjase a Madera. Así vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.